Así que aquello que falles en hacer, simplemente hazlo poco a poco en incrementos que sean manejables, incómodos, difíciles de hacer pero factibles. Entonces lo que sucede es que realmente creas esta cosa a la que llaman terapia de exposición, lo más... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. ¿Cuál crees que es la diferencia entre el 1% de los atletas o los líderes con los que has trabajado mentalmente? ¿Cuál es la diferencia entre el 1% de los deportistas de alto rendimiento con el resto? ¿Cuál es la diferencia? La voluntad de triunfar. Cuando han hecho este estudio y preguntan a los entrenadores y a los expertos cuál es la única cosa, es la voluntad de tener éxito. La voluntad, y se podría llamar la búsqueda de la excelencia. Podrías hablar de no abandonar nunca y tener un objetivo que diga, sí, voy a hacer esto, voy a pasar al siguiente nivel. Es el hambre y la sed. Tienes que ir por ello, no es algo que vaya a venir a ti. Es algo que tienes que perseguir. Hay mucha gente que no tiene hambre. ¿Cómo se entrena a alguien o no es algo que se pueda Sí. entrenar? Sí, es interesante porque he investigado y estudiado mucho sobre esto, incluso por mi cuenta. Yo tenía un sentido de urgencia, tú tenías un sentido de urgencia. Algunas personas tienen que crear un sentido de urgencia y antes estaba motivado por mi trasero en llamas o solo por la supervivencia, solo queriendo llegar a vivir, pero puedes crear un sentido de urgencia creando una posibilidad, una visión de posibilidad en la que quieres vivir o quieres servir a más personas o algo. Así que al principio era yo el que salía de ese culo en llamas. Luego, el juego que estoy jugando ahora y estoy persiguiendo la excelencia y la sabiduría con gracia y facilidad. Así que hay una hambre de mí en querer llegar al siguiente nivel, de querer que la gente ayude a la gente a llegar al siguiente nivel. Y para mí se trata de ayudar a la gente a entender que tienen una obra maestra y que su trabajo es expresarla y compartirla con el resto de nosotros. Pero es un trabajo interno y solo ellos pueden hacerlo, así que a menos que tengan la voluntad y el deseo de hacerlo, pero no solo decirlo, hacerlo, sino que tengo esta voluntad de tener éxito. Voy a hacer lo que tenga que hacer para Sí. llegar allí. Entonces ese es el 1% que dice, soy responsable y tengo una obra maestra dentro de mí o tengo grandeza dentro de mí y es mi trabajo desarrollarla y expresarla. Sí. Y por eso es tan desafiante porque si quieres más que la otra persona, entonces eso es un problema. Pero si puedes ayudarles a descubrir que tienen esta grandeza dentro de ellos, esta obra maestra que puede ser desarrollada y solo puede ser desarrollada por Digamos ellos. que hay muchos atletas realmente buenos, hay muchos seres humanos realmente buenos, buenas personas en sus trabajos, pero se quedan en lo bueno y no trascienden al siguiente nivel por sí mismos. No significa que tengan que ser los mejores del mundo en lo que hacen, pero se quedaron muy cómodos. O tal vez hicieron bien la universidad como atleta, pero no pasaron al siguiente nivel porque no tenían el deseo o la voluntad o lo que sea. Tal vez alguien estuvo bien en su trabajo durante 10 años, pero llegó a un nivel de comodidad, pero no quiso crecer y desarrollar sus habilidades a otro nivel para ver lo que es posible. ¿Cómo puede inspirar, evocar, potenciar a las personas que están en un buen nivel, que han estado atascados ahí durante un tiempo, que no han estado dispuestos a hacer lo necesario para ver cuál es su verdadera obra maestra? ¿Existe un nivel de coaching? Es lo que se dijo. Hay que crear una sensación de urgencia porque iban a cambiar. Tengo que trabajar con atletas jóvenes y decirles, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Estoy Sí, relajado. relajándome. Y yo digo, estando relajado no lo lograrás. Puedes relajarte, pero tienes que estar dispuesto. Sí. Así que puedes relajarte ahora, pero luego tienes que pasar a lo siguiente. Así que la forma en que funciona, especialmente si estás pensando en entrar en un flujo, tienes que verlo como una función de paso, porque una vez que llegas a un cierto nivel, entonces se convierte en algo normal. Así que si no te desafías a ti mismo, es como una función escalonada y los desafíos elevados te harán revivir. Y tienes que tener una visión de posibilidad. Vivimos en el futuro que vemos. Así que si no te sientes incómodo, probablemente no estés aprendiendo. No me refiero a estar incómodo todo el tiempo, sino que hablo de sentirse cómodo estando incómodo.
lo que significa seguir moviéndose y aumentar tu capacidad de crecer, aprender y experimentar la vida de diferentes maneras. Y eso es lo que se reduce. Por lo tanto, es un trabajo interno. Sin la voluntad no lo hacen y algunas personas consideran que la voluntad tiene 3 componentes. Un componente es la motivación, otro componente es el compromiso, pero el tercer componente es la seguridad o la confianza. Así, la gente tendrá una fuerte autoeficacia. Como yo, como tú, pero abrazamos el desafío. Vemos las cosas como un reto y una aventura y algo hacia lo que avanzar. Así que siempre estamos tratando de ampliar nuestra capacidad, pero tenemos este espíritu aventurero que dice, no sé hasta dónde puedo llevar esto, pero voy a llevarlo tan lejos como pueda. Y es divertido y es algo que sé que estamos creando un servicio para los demás. Quiero ayudar a otros expresando o siendo un líder en términos de cómo voy a no ponerme tan cómodo que me esté relajando. Y cuando llegas a esa fase incluso de aburrimiento o simplemente estás relajado y satisfecho, es cuando tienes que desafiarte a ti mismo, y si te desafías a ti mismo, entonces tienes que elevar todo para cumplir con ese desafío, a menos que hagas eso. Ahí es donde entra la autorregulación. Y es por eso que cuando hablas de un MJ o Kobe, algunos de esos tipos como ese Tom Brady, hay un montón de ellos por ahí. No los estoy nombrando a todos ellos, por supuesto. Podría nombrar a todos los que ya están muertos, pero lo que importa es que los conocerás por sus frutos. Los conocerás por su capacidad de no conformarse y su capacidad de seguir mejorando. Si piensas en Steph Curry, el año pasado, él sabía que no iba a... Bueno, no puedo hablar de él, pero era bastante obvio que no iba a ganar sin Clay. Pero llevó su juego a otro nivel y... Mira, esta es la cuestión. Si Clay estuviera allí, ¿habría hecho eso? Probablemente no, porque la situación probablemente no requería que fuera extraordinario. Y es por eso que si piensas en ir a un equipo que ya está cargado, puedes que ganes campeonatos, pero realmente tienes que mirar, solo es mi opinión, si fuiste desafiado lo suficiente para que puedas salir de tu zona de confort e ir al siguiente nivel. Sin ese sentido de urgencia no puedes hacerlo, o al menos que estés comprometido con la excelencia y lo estés llevando al próximo nivel. Así que déjame darte un ejemplo de eso. Puedo darte mucho sobre MJ, pero vamos a hablar de Kobe por un momento. Entonces, Kobe ganó un campeonato en 2009. Creo que eso es lo correcto. ¿Trabajas con ellos entonces? Cuando venían a Boston, sí, cuando venían a Boston, yo trabajaba con ellos, hablaba con ellos. El proceso que utilizaron son los que hemos desarrollado cuando yo estaba aquí a principios del 2000. Así que esa es la cosa. Por lo tanto, eso es de lo que estoy hablando. Es como sí, ok, has ganado, pero ¿quieres pasar al siguiente nivel? Cuando te retiras puedes reflexionar sobre ello, pero tienes que seguir mejorando porque ahora el equipo sabe que has ganado. Todos los equipos van a estar como... Voy a por ti. Sí. Vienen por ti, así que tienes que seguir mejorando. Es la realización progresiva de un ideal digno, así que no estás ahí, pero es en ese día a día, haciendo de hoy tu obra maestra. Mejorar el hoy es ese proceso incremental y eso es lo que quiero decir. Y hay otras personas que hacen eso. No tengo que dar nombres. La gente no se da cuenta de que Tom Brady probablemente pasa 10 o 12 horas al día en temporada baja preparándose. Ahora tiene 44 años. Ahora acaba de estar así de cerca de ir al siguiente nivel en la defensa sostenida. Conociéndole, habría anotado el balón y habría ganado. Pero esa es la mentalidad. Fue 27-11, no hay que renunciar. Eso probablemente lo inspiró aún más. Así que a eso me refiero, a esa idea. Así que no se trata de cómo los conseguimos, sino de cómo los ayudamos a entrar y hacer que estén dispuestos a pasar al siguiente nivel. Porque algunas personas simplemente no quieren hacerlo, no están interesadas. Por eso se dice que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Se trata de que tengas una visión, una posibilidad para ti mismo que tenga que ver con ser grande o con ayudar a otros a ser grandes, siendo un modelo a seguir y llevándolo al siguiente nivel. ¿Qué ocurre cuando la gente se queda cómoda año tras año y no se desafía a sí misma? ¿Qué le ocurre? Se relajan y se aburren.
Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo entre el aburrimiento y la ansiedad, así que si lo miras de esa manera, sí que estás aburrido, estás relajado, pero estás a un par de niveles del aburrimiento. Pero si estás aburrido o si estás ansioso, te está diciendo que necesitas desafiarte más, necesitas tener objetivos y establecer metas, o como dijo Steve Harvey en un video que escuché, dijo que la razón por la que la gente tiene dificultades para levantarse por la mañana es porque no tienen una razón suficientemente buena para levantarse. Así que quieres crear una razón de ser o una forma de ser en la que saltes como un niño en Navidad. Entonces, en Nochebuena no puedes irte a dormir porque sabes que va a ser... Así que tienes que tener ese tipo de proceso en el que te levantas y vas a por ello porque te hace sentir vivo, te hace sentir que estás marcando la diferencia. Y yo diría que de lo que realmente hablamos es de que la gente sea quien es y no alguien que se supone que tiene que ser o que alguien quiere que sea, sino que salga de esa obra maestra y que sea real. Así que solíamos hablar de ello cuando trabajaba en la estructura corporativa. Tienes el miércoles de HAMP, el viernes de TGIF, así que 5/7 partes del tiempo estás haciendo algo que no te hace feliz, cuando en realidad, ¿por qué no tener 7/7? Y es interesante porque estaba leyendo este libro de Eric Butterworth llamado Economía Espiritual. Y en él habla de lo que ha sido mi experiencia, así que el trabajo puede no ser tan bueno, pero es lo que traes al trabajo y cómo te aplicas a ti mismo. Y es interesante porque no se trata tanto de la compensación, sino del crecimiento de tu alma. Se trata de que crezcas como persona, de que te comprometas plenamente en todo. Y creo que Jesús habló de esto, de ir la milla extra. Supongo que en su día los romanos podían decir, quiero que lleves esto 1 milla. Él dijo, ve 2 millas. Y así esta idea de dar más de lo que recibes, si hay algo sobre aplicarte, estar completamente comprometido, toda tu mente, cuerpo, corazón y alma comprometidos. Así que eso es lo que es la curación, es la totalidad. Así que solo comprometerte completamente, o como en el Zen dicen, arde en la actividad, no dejes rastro. Así que completamente comprometido, completamente presente, solo haciéndolo, y lo que traes a ello es lo que hace la diferencia. Sí. Y es interesante porque estoy pensando en este libro que leí llamado El Camino del Hombre. Hablan de esta idea de simplemente quemarse por completo en la actividad, simplemente perderse a sí mismo. Porque, ¿de qué se trata? Así que él habla de esta idea de ¿qué puede hacer el hombre que los ángeles no pueden hacer? Y la respuesta a eso es que los hombres o los hombres con una mujer con intención santa pueden santificar cualquier cosa. Podemos hacer que algo sea sagrado solo con la intención. Entonces, podemos hacer que algo sea sagrado completo solo por la intención. Así que eso es lo que podemos hacer. Podemos tener la intención de hacer cosas santas. Podemos hacer el cielo aquí y ahora solo trayendo ese amor, esa compasión, esa presencia totalmente comprometida y productiva, un acto de amor. Eso es el amor. Cuando amas algo, lo ayudas a crecer. Sí. Esa es la intención. Entonces, ¿tienes que quedarte en el trabajo? Yo estaba en un trabajo en el que no quería estar. Me desperté y estoy haciendo misiles. Trabajé para Northrop en su día. 16 años trabajando en esas cosas. Y luego fui a una de tecnología avanzada después de eso, pero fue realmente más sobre... Y me metí en ese trabajo. ¿Cómo terminé siendo un analista financiero obteniendo un título de contabilidad? Porque mi entrenador de la escuela secundaria me dijo que hacen dinero, así que lo hice, así que hice lo que creía que debía hacer. Y no fue hasta que lo dejé que empecé a hacer lo que quería hacer. Así que paso de trabajar en la empresa con un traje de 3 piezas y volver a la escuela de posgrado, a estudiar las ciencias blandas como la psicología, y luego estoy ahí con la gente que está en las ciencias blandas queriendo entrar en los negocios porque querían hacer dinero. Y me miran como, amigo, ¿qué te pasa? ¿Cómo vienes aquí con un traje de 3 piezas tratando de hacer lo que estamos haciendo? Y era muy simple, es porque estaba siguiendo mi felicidad, estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. No tenía nada que ver con la conversación y tenía que ver con que me pusiera en una situación en la que pudiera expresarme plenamente, estar completamente inmerso. Creo que hablas mucho de eso, de estar totalmente metido, y eso es lo que yo aporto, y por supuesto eso puede cambiar, pero lo que no puede
que cambiar es que yo esté totalmente metido en el momento con todo el amor y la compasión Sí. que pueda Algo que tener. mencionaste allí fue que la curación lo es todo. De las personas que entrenas, el 1%, parece que hay muchas de ellas que tienen un resentimiento, tienen algo que tal vez no están siempre, pero es como si hubiera un dolor en alguna parte que los impulsara a ser grandes. Corrígeme si me equivoco. Cuando me entrenaba como atleta, me impulsaba a ser grande para demostrar que la gente estaba equivocada. La gente me hacía daño, o los dolores que pasaba, o la tristeza que sentía, que me molestaba, y todas esas cosas me decía, voy a ser tan grande, tan atlético, tan fuerte, tan necesario que voy a demostrar que están equivocados. Y funcionó. Me llevó a conseguir resultados y a ser capitán de mi equipo y jugar al fútbol profesional, todas estas cosas. Pero cuando conseguía mis objetivos, me sentía tan vacío y solo estaba enfadado. Es casi como si dijera, bueno, esto no es lo que pensé que se suponía que me iba a curar, y no lo hizo. Entonces fui por una meta más grande, más grande. Hablamos de esto antes un poco, y no fue hasta que empecé a hacer el trabajo de curación que fui capaz de hacer, de crear desde un lugar de paz y amor y generosidad, en lugar de tengo ese sentimiento, tengo que seguir apareciendo y demostrando que esta gente está equivocada o lo que sea. ¿Crees que la mayoría de los mejores atletas del mundo crean y construyen desde un lugar en el que hay algo que todavía no está curando o completo dentro de ellos? ¿O conoces algunos con los que has trabajado que se han curado completamente o están en un viaje de curación y están creando su obra maestra a un alto nivel desde la plenitud? Hablaré de ello sí, porque no me meto en el corazón de la gente. Lo hago, pero no quiero hablar del corazón de la gente, porque tengo que hablar Seguro. con ellos, y aunque me expresen lo que es, puede que no sea lo que es su interpretación de lo que es. Y observo su comportamiento. Sí. Creo que lo importante es que tal vez eso te haga llegar esa rabia o te haga demostrar que la gente se equivoca, porque yo también era así. Cuando me decían que no podía hacer algo, Hoy voy a mostrarte. demostraría, pero lo que sucede es que en algún momento tienes razón, eso está vacío porque viene de un lugar de miedo. Y así hablo de que o vienes del amor o del miedo, y cuando vienes del miedo estás en modo de supervivencia, que es esa huida, lucha y congelación. O en modo de crecimiento o en modo de amor, donde es descansar y digerir, es algo que viene dentro de ti, es una expresión de ti y algo que viene de dentro hacia afuera, no algo que viene de fuera hacia adentro. Y así, aunque llegues allí, inicialmente por eso no puedes mantenerlo. Y como mencionas, hay vacío ahí. No hay significado ahí porque no estás completo. Solo estás actuando por miedo en lugar de salir del amor, donde puedes tener todo tu ser comprometido en ello. Usaré el ejemplo. Solía trabajar en la cárcel, haciendo reducción de estrés basada en mindfulness, en unidades de recuperación, gente que tiene abuso de sustancias. Y algunos de ellos eran obligados a estar en el programa. Y así yo solía enseñar donde era voluntario y eran muy diferentes. La gente estaba obligada y decía, bueno, estoy obligado a estar aquí. Y yo decía, hay una opción. Llegaste aquí a la fuerza, pero puedes decidir estar aquí por ti ahora. Puedes decidir, en vez de dejar que el mal comportamiento de alguien te afecte, o tu mal comportamiento, o que hagas algo que no quieres hacer. Puedes elegir hacerlo por ti mismo. Puedes cambiar la forma en que miras eso y la forma en que se está curando. Puedes decir, bien, estoy aquí, estoy a punto de estar aquí por mí, aunque me hayan traído hasta aquí, pero puedo luchar contra ello, puedo aceptarlo y decir, ok, ¿cómo puedo encontrarme a mí mismo en esta mezcla? Como dijo Han Suu-hee, en este lugar hay una oportunidad para expresarme, para ponerme en contacto conmigo mismo, y es un trabajo interno para hacerlo por mí mismo. Y así no puedo hablar de todos esos atletas, pero creo que en algún momento los que son felices son los que... Porque si haces eso y ya no estás en el campo o en ese deporte, ¿cómo te enfrentas a la vida? Porque ahora no tienes ese lugar para expresar eso. Ese desahogo, mientras que te lleva allí, pero ¿por qué no estar allí para ti mismo y luego tratar con la persona completa? ¿Cómo te sientes? Tu cuerpo es físico, tu mente es mental, el corazón es emocional, social, y tu alma, tu espíritu, que quiere que todos esos aspectos de ti mismo estén ahí. Así que cuando hablamos de lo espiritual es como... ¿Cómo salir del modo de supervivencia a un modo de crecimiento y luego abrazar esas partes de ti mismo que no han sido tan útiles? Pero tienes que hacer las paces con eso.
Todos cometemos errores. Y por eso esos dos lobos, hablo de esa idea de los dos lobos con el abuelo Cherokee diciéndole a su nieto, tengo dos lobos con esta feroz batalla dentro de mí, y la preocupación del nieto que dice, ¿qué lobo ganará? Él dice, el que alimentamos. Así que ambos tenemos esos dos lobos en nosotros, pero es una cuestión de ¿a cuál vamos a alimentar? El lobo del miedo nos lleva hasta allí, pero una vez que llegamos, podemos empezar a alimentar el lobo del amor y esa idea de ir más allá de la ilusión de la separación y ser de servicio. Y me gusta llamarlo olvidarse de sí mismo para encontrarse a sí mismo. ¿Olvidarse de sí mismos? Para encontrarte a ti mismo. Así que cuando te das un servicio y ayudas a otras personas, también te estás ayudando a ti mismo, pero tienes que llegar a un lugar donde tengas algo que dar. Entonces tienes que desarrollarte lo suficiente para que realmente puedas dar. Y así muchas cosas que damos, podemos dar dinero, pero cuando podemos dar nuestro tiempo, cuando podemos dar nuestro corazón, creo que eso paga el mayor dividendo. Hablas de superpoderes para conseguir tus objetivos. Creo que son Sí. 5 los superpoderes de los que hablas. Sí. ¿Cuáles son y por qué es importante Sí, así que desarrollarlos? hablo de mindfulness, de este esfuerzo o diligencia, de este enfoque, de la concentración, de esta perspicacia o sabiduría y de la fe. Así que todo está conectado. Así que para mí ser consciente, lo que hablo de ser consciente es tener una mente de espejo o ser capaz de dejar que las cosas sean como son. Están en el espejo, simplemente interpretándolas o dejando que te hablen en su propio idioma en lugar de que nosotros las interpretemos. Así que es como ser vulnerable y dejar que el momento se desarrolle sin que tú interfieras. Y así lo que quieres hacer es alargar el proceso perceptivo. Así que primero hay un tiempo muy corto donde los datos crudos están ahí. Y luego inmediatamente el pensamiento asociativo, abstracto, como, oh, recuerdo la última vez que eso sucedió. Pensamiento abstracto, autoimportancia, todas esas cosas y por supuesto la forma en que el sistema visual funciona. Es que está tratando de relacionar lo que está sucediendo sobre la base de lo que ya hemos experimentado, en lugar de verlo de manera más fresca, nueva. Así que tenemos que crear esta capacidad porque como seres humanos tenemos esta capacidad de sentarnos y observar las cosas como un testigo silencioso sin ser crítico. Y eso es lo que es una observación acrítica, ver las cosas de una manera determinada. Y cuando creamos un espacio entre el estímulo y la respuesta, empezamos a ser capaces de ver las cosas como son, no como las recordamos, como nuestra mentalidad en la que nos encontramos lo está interpretando de una manera determinada en lugar de ver los datos en bruto. Así que queremos ser capaces de ser conscientes, así que hay que tener fe, hay que darse cuenta. Como dijo Einstein, la pregunta más importante que hay que hacer, ¿este es un universo amigable o no amigable? Y vamos a ir con el amistoso. Y si es un universo amigable, entonces usarás todos tus recursos para entender cómo funcionan las cosas y luego te alinearás con ellas, al igual que la gravedad. No hay que crecer en ella, funciona. Así que te alineas con la gravedad, si te alineas con la gravedad, estarás bien. Así que tienes que tener la fe para hacer el esfuerzo de ser consciente. Pero luego necesitas... Entonces estamos hablando de fe, estamos hablando de esfuerzo. Luego hay que tener la concentración, el aquí y el ahora, ser capaz de estar enfocado. Y luego también se necesita la sabiduría o la comprensión. ¿De qué estoy siendo consciente y qué es lo esencial? ¿Cuáles son los principios implicados? Sí. Y así todas esas cosas están siempre trabajando, así que la atención plena nos ayuda a cultivar el esfuerzo o esta idea de ser diligente, como el esfuerzo sostenido. No podemos hacer nada sin el esfuerzo sostenido, pero el esfuerzo de hacer lo que decimos que vamos a hacer y seguir haciéndolo hasta que lo consigamos sin abandonar, sin rendirnos y ese tipo de cosas. Pero eso es realmente más mental para conseguirlo, porque cuando estás en un estado mental positivo, entonces es más fácil hacerlo si vienes del amor en lugar del miedo. Vamos a hablar de ese lobo. Sin embargo, ¿cómo puede alguien llegar a amar si ha estado viviendo con miedo toda su vida? Reconociendo que tienen miedo y entendiendo que no es útil y cómo salir del miedo. ¿Cómo salen de ella? Entonces esto es parte de mi esfuerzo, es que tienes miedo una vez que notas que estás reaccionando a las cosas.
en lugar de responder a las cosas. Y si puedes hacer una pausa y notar que estás reaccionando, entonces, bien, ¿cómo no reacciono? Quédate quieto y sabe, simplemente dando un paso atrás en lugar de saltar e interpretar, solo deja que te hable, pero tienes que ser vulnerable. Ahí es donde entra la fe y ese tipo de cosas. Y si quiero cambiar algo, tengo que autorregularme. Tengo que cambiar mis pensamientos, mis sentimientos, mi comportamiento, y entonces entiendes. ¿Cómo puedo no estar en el miedo, notando que estás en el miedo y dándote cuenta de que estás en modo de supervivencia? Y si puedes simplemente respirar y concentrarte en una cosa y hacer que tu sistema nervioso descanse y digiera o se concentre generando lo que yo llamo un salón de la fama, HOF. Un salón de la fama, de la esperanza, del optimismo, de la fe. De acuerdo. Así que, si entras en un estado mental positivo, se llama la teoría de ampliar y construir. Cuando vienes desde el optimismo, la esperanza, la fe, entonces tu funcionamiento cognitivo es mejorado, así que realmente empiezas a ver en lugar de estar bloqueado en el canal 5. Y entonces al abrirte dices, aquí está, justo ahí. Así que tienes que ser capaz de entender que eso es lo que llamamos el esfuerzo correcto. ¿Cómo se abandona una mentalidad insana como el miedo? Entonces una forma en la que puedes hacerlo es haciendo lo opuesto al miedo. Es el amor. Otra forma de la que puedes hacerlo es entendiendo las consecuencias de salir del miedo. Así que si tengo miedo, entonces voy a estar reaccionando y no voy a ser capaz de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio consigo alinearme con mis valores fundamentales, con mi objetivo, con mi meta. Entonces, esa es la tercera cosa. Es desviar tu atención de eso a otra cosa. Entonces, si me centro en lo que quiero o me centro en lo que va a funcionar, entonces no puedo tener dos cosas en mi mente a la vez. Entonces, si me enfoco en lo que quiero versus lo que no quiero, entonces esto cambia. Entonces desvías tu atención hacia ello. Así que esa es una tercera forma. La cuarta forma, solo hablaré de la cuarta hoy. Es que realmente te vuelves hacia el miedo y dices, cuando el miedo está presente, me he dado cuenta de que hay esta tirantez, me he dado cuenta de que tengo visión de túnel, me he dado cuenta de que me mantiene pequeño y me ahoga. No puedo respirar y si lo entiendo, así que me pongo en intimidad con el miedo, así que sé, el miedo está aquí, está bien, solo respira a través de él, solo siente donde sea que el miedo esté en tu cuerpo y solo déjalo estar aquí, solo date cuenta. Pero si puedo respirar, entonces puedo decir abiertamente que está bien porque no estoy reaccionando a él. En realidad estoy creando un espacio y entonces ahora no estoy reaccionando. Entonces, un ejemplo del miedo, yo tenía este miedo de hablar en público y me levantaba y estaba en este programa llamado Toastmasters. Subo allí y estoy en el podio y estoy temblando. Y cuanto más intentaba no temblar, temblaba. Así que en este momento estaba en la escuela de posgrado y estaba estudiando la intención paradójica. Esto es Viktor Frankl. Y él decía que en lugar de huir del miedo, abrazarlo. Y así decidí que iba a ser un tonto tembloroso cuando subiera y cuando subí dejé de temblar. Así que la única salida es siempre a través. Y entonces hablamos de la terapia de exposición. Así que lo que temes hacer, solo hazlo un poco en incrementos que sean manejables. Incómodos, difíciles de hacer, pero factibles. Entonces lo que sucede es que realmente creas lo que llaman terapias de exposición. Cuanto más te expones a él, menos te afecta. Así que hay todas estas formas diferentes. Pero es realmente abrazar el miedo y generar la esperanza y decir, hay una lección aquí para mí. Y si miro el miedo como un acrónimo de evidencia falsa que parece real, o algunos miedos son saludables, como el miedo a ser atropellado por un coche cuando estás caminando a través de la calle o tocar una cosa caliente. Así que, en realidad es entender que cuando el miedo surge, lo abrazo y al abrazarlo y trabajarlo, ya no es un miedo. Es solo una reacción y estamos aprendiendo de ella, respondemos a ella. Sí. Lo abrazas y te sientes cómodo estando incómodo. Y al abrazar el miedo y entenderlo, ya no es miedo. ¿Cuál ha sido el mayor miedo que has tenido que superar? Ser yo mismo. ¿Cuándo aprendiste eso? No aprendí eso. Solo me observé a mí mismo autosaboteándome y sintiéndome incómodo. Entonces, esto es lo que me dijo Marianne Williamson. Nuestro mayor miedo es no abrazar nuestra obra maestra, nuestra divinidad. Pero esto es simplemente incómodo y sabemos que el sistema nervioso, si hay algo que sea desagradable, va a evitarlo y si es agradable, se mueve hacia él.
Y si no es ninguna de las dos cosas, se espacia. Entonces tenemos miedo de nuestra grandeza, pero es abrazando nuestra grandeza que podemos, una vez más, esa terapia de exposición, simplemente tomar un poco más, por lo que lo hago más y más, pero es mi grandeza. Y no es algo que pensé, era solo algo que observé. ¿Cuándo te diste cuenta de que no eras del todo tú mismo? ¿Qué edad tenías? Creo que cuando estaba en recuperación en 1984, tenía unos 32 años y medio, algo así, cuando empecé a tener atisbos de ello, dándome cuenta de que había algo más porque vivía mi pequeña fantasía, pero al abrirme y ver que era responsable y que podía elegir mi respuesta y cosas así, me di cuenta de que en algún nivel me estaba escondiendo a plena vista. Hay gente que no se levanta si no puede seguir el ritmo. No me interesaba levantarme. Así que eso es. Pero realmente es el miedo. El proceso del miedo es probablemente lo principal. Pero así es como se manifiesta. Y no darse cuenta. ¿Sabes cómo se siente darse cuenta de que tienes miedo de tu grandeza? Realmente te sientes como un perdedor cuando haces eso. Pero eso es solo un pensamiento. No es la realidad. Esa es una forma de verlo. U otra forma de verlo es que el miedo es cuidarse. Oh, no puedo hacer eso. Eso es tener miedo. El miedo puede ser visto como autocuidado y no es autocuidado que sea útil o efectivo, pero es una forma de supervivencia y eso es lo que llamamos modo de supervivencia. Eso es lo que es como un animal de presa. ¿Cuándo aprendiste a superar el autosabotaje? ¿Cómo puede hacerlo la gente hoy en día? Si lo han hecho en sus relaciones o en su carrera, ¿cómo pueden aprender a dejar de hacerlo? Al notar que tienes que entrar en el modo de amor. Tienes que entrar en un estado mental positivo y verlo como una observación sin crítica. Tienes que estar atento. Tienes que ser capaz de verlo sin juzgar y solo ver cómo las cosas surgen y se desvanecen. Y luego pensar en cómo salgo de eso, cómo salió fulano de tal. ¿Qué me dice la investigación? ¿Cuáles son los modelos a seguir que han superado su miedo? Y entonces pregúntales o lee los libros y simplemente estudia. Llevo 38 años en recuperación. He leído una media de más de un libro a la semana. Vaya. La mejor reducción del estrés cuando se trata del miedo es la sabiduría, la comprensión, porque como dice Frank, porque realmente cuando estamos hablando de sufrimiento, Víctor Frank dice que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando le encontramos sentido, así que cuando le encuentras sentido, entonces deja de ser sufrimiento, así que tenemos que tocar nuestro sentimiento. Tenemos que entrar en él y comprenderlo. Por alguna razón, a veces es difícil entender el significado del sufrimiento cuando estamos en él. Así es. Siempre miro hacia atrás y me digo, hombre, eso fue una época dura de mi vida, pero no cambiaría nada porque me ayudó a superar esa adversidad y me ayudó a aprender esta habilidad y me ayudó a tener más valor o lo que sea, pero cuando estás en ello, no debería decir que no puedes. Es difícil a veces realmente dar un paso atrás y tener sabiduría y observar, oh, estoy en ese agujero. A menos que tengas la costumbre de hacerlo y a menos que seas capaz de sentirlo en tu cuerpo y alejarte y salir de la mentalidad, pero eso es todo. Es crear esta capacidad de observar las experiencias sin importar lo desafiante que sea, desde este testigo silencioso y no hacer nada, sino solo observar y preguntar, ¿qué es esto y cómo se está manifestando? Así que tienes toda la razón. Por eso tienes que salir del modo de supervivencia y entrar en el modo de crecimiento. Si estás reaccionando a las cosas, no hay manera de hacerlo porque no hay espacio para hacer nada más que reaccionar. Pero si reflexionamos sobre ello y luego lo miramos y reflexionamos y decimos, reaccioné, ¿qué entrenamiento necesito hacer? ¿Qué aprendizaje y práctica necesito hacer para que la próxima vez pueda crear un poco más de espacio? Un poco más de espacio. Entonces, una vez que creo el espacio, puedo ver realmente, pero tienes razón. Cuando estás en ese modo, esa conciencia es como un campo tractor que solo te permite tener ciertas opciones. Y así tienes que elevar tu conciencia o expandir tu capacidad de pausar, ralentizar las cosas y en ese espacio aprender de tus errores. Y entonces en algún momento entiendes, oh, así es como lo haces, pero es un trabajo interno y es algo que tienes que practicar.
Así que si vas a hacerlo y solo dices, lo hice la semana pasada y no quiero hacerlo esta semana, pero no estás aprendiendo ni practicando nada, entonces ¿cómo esperas no hacer lo mismo? Sí. Así que tienes que reflexionar sobre la experiencia, porque la verdadera comprensión viene de la reflexión sobre la experiencia. He hecho esto. ¿Cómo puedo hacerlo de manera diferente? Bueno, lo primero que tienes que entender es que si no lo miras de forma diferente o si no tienes una mentalidad diferente, vas a seguir haciendo lo mismo. Así que es por eso que tienes que salir del modo de Sí. supervivencia en un modo de crecimiento. O esa esperanza, optimismo, fe de la que te hablé o la suspensión voluntaria de la incredulidad al decir, ¿por qué no lo intento de esta manera? Pero una vez que cambias, esto es lo que dijo el Dr. Wayne Diller, cuando cambias la forma de mirar las cosas que miras cambian. Así que es la perspectiva desde la que estás observando la experiencia. Eso es todo, tu mentalidad. Si tengo puestas las gafas del miedo, entonces voy a estar mirando. Si tengo debajo las gafas del amor, entonces tengo una posibilidad. Si vengo de la mitad llena, eso es abundancia. Si vengo de un medio vacío, Sí. estoy viniendo de la escasez. Eso cambia totalmente todo. Pero si solo estás, oh, esto es el miedo, sal del miedo y estate en el amor, entonces será claro para ti lo que necesitas hacer. 100% de acuerdo. Y recuerdo que probablemente la mayor parte de mi vida me sentía como si estuviera en estas olas. A veces sería una buena temporada de la vida. A veces me parece como, oh, hombre, estoy en el modo de colapso y me sentía atascado y no podía salir. Y recuerdo que fue algo que sucedió hace 4 años donde pasé por un momento desafiante de mi vida y se sintió como, oh, wow, esto se sintió como un momento pesado, como una temporada, unos meses de pesadez y por la razón que sea, creo que debido a que había experimentado algunas temporadas diferentes de eso en los últimos 15, 20 años, recuerdo que pensé para mí, oh, vale, está pasando muchas cosas. Fue casi tan emocionante mentalmente, abrumador, que yo estaba como bien. He estado aquí antes y cada vez que he estado aquí, 3, 4, 5, 6 años después, miro hacia atrás y digo, estoy tan agradecido por lo que eso me enseñó. Así que reflexionaría hacia atrás y tendría sabiduría. Así que sea cual sea la razón por la que esto ocurrió hace 4 años, decidí que cuando algo era un reto, dije, voy a reflexionar hacia adelante y tener sabiduría. Sé que esto va a pasar y solo tengo que esperar 6 meses, 1 año, 2 años hasta que vaya a ver los beneficios y los frutos de eso. Y funcionó. Me ayudó a permanecer en modo de paz, no en modo de reacción. Me ayudó a centrarme en el amor, en lo que puedo controlar, en lo que no puedo controlar. Y me devolvió a mi misión. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la misión? No, ¿cómo puedo enfadarme con el mundo o lo que sea? Y fue como una hermosa experiencia para reflexionar hacia adelante. Para mí, no sé si Sí. eso es algo que tú también enseñas Sí, y sigues definitivamente. adelante. Es como un viaje en el tiempo. Sí. Y véanse a 1 o 2 Sí. años de distancia. Sí, así que vives en el futuro que ves. Así que cuando algo malo sucede, vemos que vuelve a suceder. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente aquí? Estamos hablando de que algo sucede y luego interpretamos Sí. lo que significa. Así que en la interpretación, si lo interpretas desde el modo de supervivencia, entonces las cosas van a empeorar. Si lo interpretas desde el amor, lo ves. ¿Cuál es la lección aquí? ¿Cómo aprendo que va a estar bien? Ahí es donde la fe, el esfuerzo, la atención plena, la concentración, la sabiduría entran en juego. Y lo miras y dices, antes lo interpreté de esta manera y esto es lo que obtuve, así que no quiero esto. Así que tengo que hacer algo diferente. Esto es la autorregulación, así que algo sucede. ¿Por qué no es interpretarlo de una manera que te empodere, te motive y te inspire? Y eso es lo que Sí. hiciste. Y ese es todo el punto. La cuestión es que aprendemos de los errores. No somos nuestros errores y ese es el reto que tenemos cuando cometemos un error. Y nos identificamos con él en lugar de darnos cuenta, no, es solo un comportamiento, no es lo que eres, es un evento, pero luego lo cargamos. Así que cuando hablabas de eso y de todo ese acarreo, y estaba pensando en cuando trabajaba con jugadores de béisbol y softball. Cuando no tienes un hit, cada vez que subes sigues añadiendo al drama. La presión. Vas a subir Sí. con un chaleco de 16, 20 libras en lugar de decir lo que Yogi Berra, uno de mis filósofos, cuando le preguntaron sobre eso, dijo, no estoy en una depresión. No estoy en una depresión, solo no estoy bateando. Así que lo que realmente está diciendo es, no estoy trayendo esos otros 16 turnos al bate en el momento conmigo. Déjalo pasar, pero lo más importante es que reflexiones sobre esos 16 y cada caso, ¿qué podrías haber hecho de forma diferente para conseguir un éxito? Entonces ahora no miras esta cadena, sino que miras, ¿qué tengo que cambiar?
¿Cuáles son los principios que intervienen en la obtención de un golpe? Ver la pelota, tener las manos adecuadas, estar preparado, tener una actitud relajada, tener la confianza en tu mentalidad. Hay una cierta mentalidad que necesitas tener y luego físicamente tienes que tener tu cuerpo preparado. Pero lo más importante es que tienes que tener esa idea de que lo vas a hacer bien, que tienes lo que llamamos expectativas de resultados. Esperas que las cosas salgan como lo has hablado. Oh, esto está sucediendo, pero espero que resulte. Entonces ahora puedes dejar ir para crecer y puedes decir, esto es solo un escalón, no es un obstáculo. Así que todo es cuestión de mentalidad. Se trata de esa mentalidad de crecimiento que dice, todo lo que sucede, tengo que reflexionar sobre ello y entender lo que funcionó y lo que no funcionó y luego averiguar lo que no funcionó y cómo hacerlo funcionar. Entonces eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Este momento, no los 16 bateos anteriores, sino este bateo y solo enfocarlo. Y así es como MJ o Kubi pueden ir en el cuarto. Ser 3 de 11 o algo así y luego marcar el punto ganador del juego, porque siempre se trata de reiniciar y empezar de nuevo. Haz una nota mental. Tengo que mantener mi brazo dentro, pero esperas lograr el siguiente tiro, pero te olvidas de los tiros anteriores excepto de lo que entendiste. No estoy usando mis piernas o lo viste en el último baile. Michael estaba cansado, así que no metió las piernas. Así que cuando hizo este último tiro, no lo hizo por estilo. Puso seguimiento porque todos sus tiros eran cortos, así que se estaba adaptando en tiempo real a lo que pasaba, y esa es la clave. No te centres en lo que pasó antes, céntrate en el momento y céntrate en lo que quieres. Y de lo que hablo, no te centres en lo que no quieres, porque eso es lo que estás creando. Enfócate en lo que quieres y luego resetea. Es como mi iPhone, el tuyo es probablemente lo mismo. Si se atasca, lo apagas y lo vuelves a encender. Se restablece la configuración de fábrica y puedes continuar. Eso es todo. Eso es lo que tenemos que hacer mentalmente cuando cometemos errores, no solo los deportistas. Como mencionaste, cuando nos atascamos, cometemos un error, podemos traer compasión y perdón y decir cuando lo conozca mejor. Esto es lo que dice la doctora Maya Angelou. Uno de sus dichos que me encanta, cuando lo conoces mejor, lo haces mejor. Así que no hay que culpar, no hay que ser crítico. Solo hay que darse cuenta de lo que hay que cambiar y luego partir de ahí. Y los ricos se hacen más ricos porque cuando entienden eso automáticamente lo haces porque lo sabes, porque ibas a quitarte la confianza. La confianza es realmente importante. Por supuesto. ¿Cuál crees que es la mejor manera de fomentar la confianza y la autoestima y superar las dudas de la gente? Depende de la situación, pero creo que lo principal es ser capaz de escuchar esa voz dentro de ti, así que obviamente la oración y la meditación, centrarse en lo que quieres, cultivar esa esperanza, el optimismo y la fe de los que hablé, tener apoyo social. Entonces hay una cosa de la que hablo, predecir el éxito es un trabajo. John Accord, La ventaja de la felicidad, habla de la investigación que dice que hay 3 cosas que son importantes: el genio positivo, de lo que hablé, la esperanza, el optimismo y la fe, cultivar una mentalidad positiva. La segunda cosa es el apoyo social, así que no es solo estar cerca de alguien y compadecerse, sino estar rodeado de personas en las relaciones, como has hablado, tu mentor animándote con que la única salida es a través, no estar solo y tener ayuda. Y luego la tercera cosa es ver la crisis como una oportunidad o verla como un desafío. Y como dijimos antes, la gente no mira las cosas como un desafío, solo mira, no, eso es malo, no quiero ir ahí, en lugar de decir, no, esta es una oportunidad para mí de aprender algo y aunque no quiera hacerlo por mí, por mis hijos, quiero que mis hijos, quiero impactar en la sociedad de una manera en que la gente esté diciendo sí a la vida y no a la vida. Y esté subiendo de nivel y abrazando el desafío, viendo la oportunidad en lugar de quedarse atrás y ser reactivo para ser proactivo y realmente hablar de cómo puedes expresar esa obra maestra que llevas dentro. Sale a la luz cuando se le desafía, simplemente cuando se le desafía. Por supuesto. Has enseñado a mucha gente a lo largo de los años y has entrenado a personas. Y decías antes que se aprende mucho cuando se enseña. Algunas de las mejores lecciones las obtienes cuando enseñas a alguien. ¿Cuáles dirías que son las 3 mayores lecciones que crees que has aprendido de las personas a las que has entrenado? Tal vez haya alguien muy conocido, tal vez algo no muy conocido, pero ¿qué dirías sobre, wow, esa persona realmente me regaló una increíble lección? Te voy a dar 2 que se me vienen a la cabeza. Solo puedes ser tú mismo. Porque si no sabes quién eres, puedes acabar siendo cualquiera. Eso es lo primero. Número 2, si no sabes a dónde vas, puedes
acabar yendo a cualquier sitio. Y número 3 es que tienes una obra maestra dentro y cuando accedes a ella, aunque sea un poco, lo cambia todo. Cuando te das cuenta de que tienes el poder de hacer lo que sea que necesites hacer, puedes aprender lo que sea que necesites aprender y no tienes que hacerlo solo. Así que en realidad se trata más de entender quién eres y hacia dónde vas y que tienes todo lo que necesitas para tener éxito. ¿Cómo ganaste confianza cuando entrenabas a algunas de estas, sabes, superestrellas? Cuando algunos de esos chicos y chicas tienen una mentalidad muy poderosa, ¿cómo te aseguraste como entrenador y profesor de ir con confianza sabiendo que también podías contribuir a esta gente a veces? Sí. Siendo honesto contigo, recé. Sí, me concentré en mi obra maestra y en saber que si podía estar firme y saber y solo confiar en que el universo era justo, solo confiar en mi Dios todopoderoso, el universo, como quieras llamarlo, que si estaba alineado con la voluntad divina iba a estar bien. Así que eso significa amor, cómo puedo ayudar, cómo puedo servir, así que olvidarme de mí mismo para encontrarme en este caso no es preocuparme por cómo voy a actuar o cómo me van a tomar, sino centrarme en cómo puedo servir y simplemente venir de mi propia experiencia, saber de mi propia experiencia y ser auténticamente yo mismo. Así que entender que si puedo estar firme y saber y venir del amor, venir de dentro hacia afuera, ¿y cómo puedo ayudar? Las dos preguntas que suelo hacer a la gente por lo que trabajo con equipos es, ¿qué quieres? Y luego la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser quien tienes que ser para hacer lo que quieres? Esas dos preguntas es realmente simple, no importa quién seas, es como, esto es lo que está pasando, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a reaccionar o responder a ello? Y si entiendes que tienes todo lo que necesitas para tener éxito y tienes esa voluntad de ganar, recuerda que hablé del deseo de triunfar, de la voluntad de triunfar. Si tienes eso y te das cuenta de que va a tomar el tiempo que sea necesario, pero mantienes tu atención y si estás prestando atención, entonces vas a aprender lo que necesitas aprender y vas a hacer lo que tienes que hacer. E incluso si no obtienes el resultado que quieres, si puedes marcharte y decir, he dado todo lo que tenía, eso es un ganador. supuesto. No me arrepiento de nada. Estaba totalmente metido en lo que estaba pasando y a veces es así, no siempre se gana, pero se gana cuando se ha mejorado hoy, cuando se ha jugado absolutamente lo mejor posible, cuando se ha expresado el potencial. En ese momento. En ese momento. Mi amigo Roy Baden dice, es difícil estar nervioso cuando tu corazón está en servicio. Y yo Sí, solía... me gusta esa. Para guardarla. Puede que la mi amigo Roy robe. Baden está en su cita, es difícil estar nervioso cuando tu corazón está Sí. en servicio. Durante años me ponía nervioso antes de un partido, de un discurso, de lo que fuera, de una oportunidad de presentar algo. Y no fue hasta que quizás hace 6 años, 7 años, acerqué a un entrenador justo antes de un gran discurso. También hice Toastmaster porque ese era mi gran miedo. Sí. Y superé el miedo a tener esas habilidades para poder presentar una idea frente a una audiencia. Me llevó un año conseguirlo realmente, cada semana practicando en Toastmaster, aterrorizado al principio y años después, cuando ya llevaba un tiempo hablando profesionalmente, seguía poniéndome nervioso como el día anterior y no entendía por qué. Me decía, ya debería estar mejor. Me estaba juzgando a mí mismo, es lo primero, pero no sé por qué sigo poniéndome nervioso. Eso fue una hora antes de un gran discurso. Le dije, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, estás centrado en ti mismo, no en el público y en servir. Él dice, sabes que vas a cometer un error, sabes que no te vas a recordar cada línea o cada punto o broma o lo que sea. Deja de pensar en ti y en lo que la gente piensa de ti y empieza a centrar tu energía y tu atención en cómo puedes servirles. Y eso fue un gran cambio para mí. Todavía me pongo nervioso aquí y allá, pero siempre siento esa inseguridad. Pienso, no voy a ser 100% perfecto y no pasa nada. Pero si pongo toda mi energía en el mensaje, en la misión de lo que quiero transmitir y me centro en eso, dándome cuenta de que no soy el mejor orador del mundo y de que no estoy intentando serlo, entonces se alivian los nervios. Sí, Es útil. Te olvidaste de ti mismo para encontrarte. Sí, claro. Está bien eso, sí. Me gustaría decir un par de cosas sobre los nervios. No es el nerviosismo por las situaciones, cómo reaccionas o respondes a ella, así que te daré un ejemplo. Bueno, la gente no lo sabe, pero yo crecí en Boston, así que vi a los Celtics y a Bill Russell. Ganó 11 campeonatos en 13 años. Es una locura. Y solía ponerse nervioso antes de un partido, hasta el punto de tener que vomitar y luego antes del partido
Antes del partido, Red Auerbach dijo, Rus, ¿ya vomitaste? No, le dijo, ve al vestuario y no salgas hasta que lo hagas. Bueno, ¿a qué viene eso? Porque él sabe que cuando está nervioso, juega mejor. Y parte del nerviosismo podría ser por muchas razones. Puede ser porque lo deseas mucho o lo que sea, pero en el momento del juego, si cambias tu conciencia o tu enfoque de estar nervioso a hacer lo siguiente, algunas personas hablan de ganar, G-A-N-A-R. ¿Y qué significa eso? Lo que es importante ahora. Así que si manejas un momento, no importa cómo te sientas o cómo veas las cosas, si manejas este momento, entonces el siguiente momento va. Tenemos esta interpretación de que estamos nerviosos porque hay gente que no está nerviosa y luego al momento de la verdad están nerviosos aunque antes no lo estuvieran. Y ese segundo podría marcar toda la diferencia, haciendo una jugada o lo que sea. Así que tenemos que darnos cuenta de que pueden pasar cosas, pero siempre se trata de la mentalidad y siempre se trata de lo que es importante ahora. Gestionar este momento y olvidarte de ti mismo para encontrarte. Cuando fluyes no hay conciencia en ti mismo. Estás haciendo la cosa en sí misma. No estás centrado en los resultados, porque si estás centrado en los resultados, de ahí puede venir mucho del nerviosismo, porque estás centrado en lo de afuera, en lugar de estar aquí y simplemente gestionar el momento. Y eso es lo más importante. Ahora mismo no hay nada malo. Ahora mismo no hay nada malo. Piensa en lo profundo que es eso. Sí. No hay nada malo. Pero si pensamos en el pasado o en el futuro, o si decimos sí, pero... entonces hay un problema, pero si solo decimos que no hay nada malo y nos centramos en lo que estamos haciendo, incluso si cometes un error, lo corriges en el momento y lo mantienes en movimiento, pero eso es demasiado simple. Tenemos mentes complicadas, pero eso es todo, así que estás nervioso, ¿y qué? En mi caso estaba temblando, estaba nervioso y cuanto más intentaba no temblar, más temblaba. Y entonces una vez simplemente dije, no me importa, voy a ser un tonto tembloroso, voy a ser el mejor, Tembloroso. la persona más nerviosa que ha existido. Sí, sí. Ahora bien, una vez que haces eso, cambias tu relación con ello y entonces lo conviertes en algo, por lo que se transforma totalmente todo, Sí. así es. Entonces tienes toda la razón, te ha funcionado. Mientras te centres en el servicio, no te pondrás nervioso. Pero aunque estés nervioso, ¿a quién le importa? La cosa es, ¿puedes hacer la jugada aunque estés nervioso? ¿Puedes hacer lo siguiente? ¿Qué es lo importante ahora? Y si te centras en lo que es importante ahora y te olvidas de ti mismo y solo te centras en la tarea, entonces te encuentras. Esa es la paradoja. Ese es uno de mis georgismos, olvidarte de ti mismo para encontrarte. Una vez que te quitas de en medio y dejas de lo que hay dentro de ti, tu divinidad, se exprese y sea real y auténtica. Ujú. Ser Sí. auténtico significa que estás nervioso, pero es tu relación con él en ese espacio. ¿Cómo vas a responder a él de una manera que realmente te ayude a llegar al siguiente nivel? Sí. Así que tuviste una adicción a las drogas durante un tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duraste en Realmente eso? no podría decírtelo. Sé que dejé de hacerlo en 1984, pero tenía, no sé, 15, 20 años, algo así. ¿Cuál crees que es la causa fundamental de la adicción en general, por lo que la gente se vuelve adicta a las sustancias? Y luego también, ¿cuál fue la mayor lección que aprendiste de tu recuperación, de la rehabilitación y de salir de eso? Es una gran pregunta, pero creo que el sistema nervioso está programado para ir a por todas las cosas agradables. Te acercas a las cosas que son agradables, evitas las cosas que son desagradables y te alejas si no es ni agradable ni desagradable. Ahora, lo positivo es cuando estás en ecuanimidad o cuando estás en el centro, en el ojo del huracán donde no hay una preferencia. No es indiferencia, así que no te estás alejando, solo estás manteniendo tu centro y observando las cosas. Simplemente no querías estar en mí por alguna razón. Intentaba alejarme de la realidad y encontré una manera. Podría esconderme o simplemente podía embotar un dolor o adormecerlo. Ujú. Y a veces la gente simplemente empieza a usar drogas y alcohol porque es lo que hay que hacer. Y luego algunos de nosotros, porque nos volvemos adictos a ellas, las necesitamos cada vez más. Y así creo que lo más importante es simplemente notar estaba haciendo cosas que llegaron al punto de ser un adicto funcional. Todavía trabajaba y todo, pero me estaba robando a mí mismo. Y es como algunos de nosotros, mi padre era un alcohólico, mis tíos probablemente. Hay una parte que es solo naturaleza y crianza, pero creo que lo principal fue que descubrí, para mí especialmente,
Siempre estaba bebiendo, pero con las drogas me hizo sentir más. Me deshizo de algunas de mis inhibiciones y sentí que podía... Simplemente me cambió. Es eso, simplemente me cambió. Me daba coraje y algo así. Cuando Sí. pienso en ello, pero no importa tanto cómo empiezas, lo que importa es que una vez que empiezas no puedes parar. Algunas personas podían hacerlo con seguridad y yo no, así que no fue hasta que mi trasero estaba en llamas cuando me di cuenta de que tenía un problema. Y entonces tuve que llegar a la conclusión de que si no tomo una bebida o una droga, no me drogaré, no me emborracharé. Y así la mejor lección para mí es que era una forma de lidiar con la vida y no estaba lidiando conmigo, no estaba yendo a mi interior y lidiando con mi grandeza, con mi obra maestra, con mi capacidad de ser yo mismo, a pesar de lo que todos los demás querían que fuera, porque la gente te dirá quién debería ser o quién quieren que seas. Y cuando estamos siendo auténticos o cuando estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer en lugar de hacer lo que queremos hacer, eso crea todo un... Hay mucho conflicto, hay mucho autoodio. Quién sabe, pueden ser muchas razones, pero para mí simplemente no sabía cómo lidiar con mi vida en los términos de la vida. Lo diré simplemente así. Claro. Y una vez que me desintoxiqué, ahora tenía que enfrentarme a esa atrevida realidad por primera vez. Eso fue lo que me ¿cómo fue abrumó eso? mi sistema nervioso. Fue realmente un reto. Tenía dolor crónico, tenía todo tipo de cosas. Allá fue cuando me metí en la meditación y en algunas Vaya. de las experiencias mente-cuerpo. Pero lo principal que aprendí fue que la mente y el cuerpo están conectados y que yo soy responsable y eso es un trabajo interno. Así que esa fue la lección para mí, que depende de mí. No puedo preocuparme por lo que está haciendo, tengo que concentrarme en lo que George no puede hacer. George no puede beber, George no puede tomar drogas, George no está interesado en esto. Así que estaba haciendo todas las otras cosas y cuando me desintoxiqué fue cuando empecé a decir, voy a hacer lo que quiero hacer, voy a responsabilizarme de mí mismo y de lo que me gusta. Y todavía me importaba lo que pensaban los demás. Pero fui dejando de hacerlo hasta que llegué al punto de que la opinión más importante es la mía propia y hacer lo que tenía que hacer y seguir aceptándolo, lo cual es un reto. Siento que 40 años después lo he hecho mejor, pero es algo constante. Has hablado del nerviosismo o miedo. Puedes traumatizarte en cualquier momento. De hecho, estuve trabajando con los Lakers durante su carrera por el campeonato contra Boston. Y entraba ahí y esa voz me decía, no deberías estar ahí, no ¿Voz quieren interior? saber nada de Sí. ti. La voz interior, debido a mi formación dije, oh, eso es interesante, bueno, no te estoy escuchando, Claro. tengo trabajo que hacer, ¿ves lo que digo? Pero para mí he estado haciendo esto durante mucho tiempo y en un momento puedes tener voz o puedes tener miedo. O puedes tener nerviosismo o lo que sea, pero cuando eres un profesional, lo que creo que realmente me ayuda en mi papel como profesional es que no me importa cómo me sienta. Sí. Solo tengo que presentarme y hacerlo y presentarme y presentarme. Así que puede ocurrir en cualquier momento, pero soy yo quien crea ese espacio y es capaz de observarlo y no juzgarme. Oh, eso es interesante. Este ruido de las gradas, lo llamo el comité negativo. Simplemente decía, lo dejaré como música de fondo y simplemente iré y haré lo que necesito Sí. hacer. Nadie sabe la diferencia. Nadie sabe que era solo yo. Era un pitido, pero que podría haber Por saboteado supuesto. todo el asunto. Podría haber dicho, bueno, no me siento bien. Así que dices, vamos, vamos, estás en un campeonato, no puedes hacer eso. No, Así tienes que aparecer y así dar un paso así adelante que o aparte, sí, ¿no? y así sucede. Pero el entrenamiento de ser capaz, no puedo exagerar lo importante que es para nosotros ser capaces de estar en un momento y observar la experiencia como este testigo silencioso, desde el ojo del huracán, y simplemente notarlo sin juzgar, sin ser crítico, sin apartarlo o atraerlo hacia ti. Entonces, una vez que obtenemos la información de ese silencio, hay un conocimiento. No puedo explicarlo realmente. Hay un conocimiento de que hay una parte de ti que sabe lo que tiene que hacer. Esa obra maestra, esa divinidad interior simplemente sabe lo que tiene que hacer. A veces lo llamamos intuición, aunque podría venir como una sensación visceral, pero es solo un saber. Muchas veces le digo a la gente, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero es genial.
Y eso es porque no estoy ahí, pero estoy sintiendo como me dejo llevar por la corriente. Ya lo he oído, ok, tienes tu opinión y gracias por compartirla, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Tengo que estar presente y permanecer en el momento. Y entonces, como dijiste, cuando te enfocas en el servicio, no estás nervioso. Y es lo mismo que cuando te enfocas en cómo vas a ayudar a alguien, te olvidas de ti mismo. Pero al ayudar a los demás, también te estás ayudando a ti mismo. Y entonces lo superas y me he dado cuenta de que responder a esa voz no está ahí por mucho. Pero muchos de nosotros hemos sido traumatizados de una forma u otra. O una vez más, aquí estoy en un escenario importante y en horario de máxima audiencia. Y entonces pueden pasar cosas. Algo surge y tuve la suerte de poder no escuchar y solo concentrarme en la tarea. Y es por eso que creo que ser un profesional cuando haces un trabajo o vas la milla extra o lo haces, te olvidas de ti mismo y solo te concentras en la tarea y no significa que no me ocupe de ello más tarde, pero significa que a menos que no pueda respirar, voy a hacer lo que puedo hacer, puedo aparecer y Sí, salir. por supuesto. Entonces, ¿tiene sentido? Eso tiene mucho sentido. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste sobre ti mismo en el proceso de recuperación de la rehabilitación? Cuando no podemos expresarnos, no hay una sensación de plenitud, te lo aseguro. Es como tener dos lados tratando de ocultar nuestro ser secreto sin querer que nadie sepa quién es. Ese tipo de sensación subrepticia de ser. Te mostraré quién quiero que veas, pero no puedes ver mi verdadero yo. Y me estaba identificando con esas cosas negativas en lugar de identificarme con la obra maestra de decir, ese es el lobo del miedo. Estás alimentando eso. Deja de alimentar eso y alimenta el lobo del amor. Ambos están allí. Pero el que va a ganar la batalla es el que alimentas. Para ser honesto, Por supuesto. entonces, yo creo, estaba tan concentrado en drogarme y otras cosas que no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Era solo el modo de Sí. supervivencia. Cuando estás en modo de supervivencia no piensas en el mañana o en el ayer. Estás concentrado en lo siguiente, en apagar el siguiente fuego y ese tipo de cosas. Y creo que para mí solo estaba pensando en cómo voy a drogarme, cuándo voy a beber o cómo voy a superar esto. Y no era nada positivo, no había algo que esperara y dijera, me voy a ir de vacaciones o voy a tener esta racha de resultados realmente positivos en lo que sea que estuviera haciendo, trabajo o juego. Era más un consumo de simplemente tratar de no estar presente. No estar presente. ¿Hubo un mentor o alguien que viste o Sí. incidente o alguien murió o... Hubo un par de cosas. Una de ellas fue que anduve por ahí con una terapeuta de 40 grados. Tenía una infección con estreptococos y como cuando estás drogado, cuando estás enfermo de droga y cuando tienes eso, se siente como un mal resfriado y todo tipo de cosas. Así que no tenía ni idea, pero tuve que ir al médico y me hospitalizaron 5 días. Y cuando salí del hospital un par de semanas después de eso, un amigo mío con el que solía drogarme vino a mi casa ¿El Día de los Día de Inocentes? los Inocentes y me llevó a una reunión de ¿Es una alcohólicos broma? anónimos. Sí, exactamente. Es un drogadicto y me mira sobrio. ¿Qué hiciste, hombre? Sí. Me llamó la atención y esa fue la primera vez que tuve una esperanza real y la esperanza de que, hay un camino para mí. Luego fui a una reunión de alcohólicos anónimos y entonces vi a otras personas que tenían el mismo problema que yo, pero estaban compartiendo su experiencia, fuerza y esperanza y me dio una visión, una posibilidad de que podía hacer esto. Me tomó meses después de eso. Pero entré en desintoxicación por 21 días y cuando salí de ahí fue muy interesante porque creo que es la primera vez que veo mi casa. ¿La primera vez que viste tu casa? Ujú. Vi donde yo estaba realmente viviendo la vida. Oh, sí. Nunca había pasado 21 días sin consumir algún tipo de droga o vivir en una fantasía o algo donde yo estaba tratando con la vida, en los términos de la vida por primera vez a los 32 años y medio, pero era borroso y la pasaba solo dentro y fuera de mi propia pequeña fantasía. Pero yo no sabía que estaba allí hasta que estuve sobrio y empecé a ver con claridad. Así que Vaya. fue profundo y lo fue aún más, porque cuando estaba entrando en la desintoxicación, oí esta voz que me decía, si el mismo George que entra ahí sale, estás en problemas. Así que supe que Wow. tenía que ser diferente. Sí. Y por supuesto, eso es probablemente debido a este aprendizaje implícito que obtuve estando alrededor de la recuperación y de personas que estaban limpias, que creo que
Probablemente es lo que llaman aprendizaje implícito, no declarativo. Creo que hubo algunas cosas que me dijeron eso. Y estuve en el programa de metadona antes, así que sabía de tomar metadona cuando entré allí. Tratar de desintoxicarme en Sí, 21 claro. días no iba a Vaya. funcionar. Eso fue hace Esto 37 fue en años. 1984. Hace 37, Se 38, cumplirían 38 años, en julio. supongo. Vaya. Después de pasar por eso, hombre, todo es una Sí. bendición. La vida es increíble comparada con lo que solía ser. Quiero hacerte una pregunta sobre los miedos. Ya hemos hablado un poco de ello, de la expansión a la terapia y de enfrentarse realmente al miedo. La única Sí. manera es siempre a través y exponiéndose a él, a sentirlo y luego profundizar en él. Oh, no tienes que buscarlo, está ahí. Oh, sí, Es así que solo como apóyate tú. en él. Apóyate en él. Abrázalo, eso es lo que has dicho. ¿A qué crees que la gente tiene más miedo? ¿Al fracaso, al éxito, al juicio, a la opinión de los demás sobre ellos? Me voy a remontar a Franklin Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. No tenemos nada que temer más que el propio miedo, así que es una mentalidad, es estar en ese modo de supervivencia. Creo que eso cubre todo. En la recuperación hablamos de lidiar con el miedo, la duda, la inseguridad, pero creo que es difícil saber lo que la gente está pasando porque no se puede evaluar de forma muy general. Te garantizo que están en modo de supervivencia, en el que están haciendo, o bien luchando, huyendo, o congelados, adormecidos, o simplemente no están allí, en esa indiferencia, y así es lo que creo. Así que cuando pensamos en ello es difícil entrar en todos los complejos y la terminología psicológica que tenemos para los trastornos del carácter o la psicosis o la neurosis. Creo que lo principal que tenemos que entender es que están en modo de supervivencia, por lo que están luchando, huyendo o congelados y sintiendo que la vida les pasa por encima y no tienen la capacidad de responder a las cosas en lugar de reaccionar a ellas. Y ni siquiera saben la diferencia entre reaccionar y responder. Yo no lo sabía, solo reaccionaba todo el tiempo, pero una vez que me di cuenta de que podía hacer una pausa y reflexionar, y que podía pensar en las cosas antes de hacerla, y luego incluso mientras las hago puedo reflexionar sobre si esto está funcionando, y entonces ajustar en tiempo real y después, la verdadera comprensión viene de reflexionar sobre la experiencia. Así que reflexionando sobre, ok, solía drogarme, o me desintoxiqué o superé esto, ¿cómo lo hice? Y por eso cuando hablo de que la gente sea consciente de su comportamiento, necesitamos más que ver haciendo algo bien. ¿Qué es lo que funciona? Una actitud de Por gratitud. supuesto. Un corazón agradecido solo dice, ok, mientras respire, hay más cosas buenas en mí que malas. La vida que vivía antes y ahora, eso no es nada comparado con eso, pero si lo miras y dices, ¿cuál es la lección? Esto es una aventura, estamos en una aventura. Entonces, vengo de ese salón de la fama, la esperanza, el optimismo y la fe y digo, hay algo aquí, hay una oportunidad para que yo dé un servicio, como tú hablaste. Estar al servicio, no nervioso, y es una experiencia totalmente diferente. Entonces, en mi actitud, la autorregulación, pensamientos, sentimientos y comportamientos autorregulados, bien, estoy eligiendo la alegría hoy, la alegría ahora y siempre. Estoy eligiendo la compasión, estoy eligiendo el amor, estoy eligiendo estar presente, estoy eligiendo desplegarme completamente. Eso lo cambia todo. Y ese es el hábito. Adquiere el hábito de decir, ¿qué es esto? ¿Y cómo voy a relacionarme con ello de una manera que esté alineada con mis valores fundamentales? ¿Tengo valores fundamentales? ¿Tengo una causa digna? ¿Cuál es mi intención? Así que, si estás tratando de impactar a 100 millones de personas, entonces tienes que estar comprometido con eso día a día. Tienes que tener una estrategia en la que estás consiguiendo esta realización progresiva de un ideal digno, donde tu éxito sucede momento a momento. Día a día, porque cuando te caes, te vuelves a levantar. Has hablado de ello, eso es todo, no importa. Esto es un zigzag, no es recto. Así que cuando te caigas, lo único que tienes que hacer es volver a levantarte. No juzgues. ¿Qué has aprendido? Ujú. Y sigue moviéndote. Me encanta esto, amigo. Tienes una sabiduría y unas lecciones y experiencias increíbles en las que espero que todo el mundo te sumerja más. Haces un programa semanal en Instagram, ¿es así? ¿O algo semanal en YouTube? Estoy en YouTube, en casa con George Sí, durante sí, COVID. sí. Sí, y la semana pasada hablé de esta idea, de que una mente agradecida es una gran mente y atrae grandes cosas hacia ti. Así que esa es una actitud de gratitud. Y quiero conmemorar el fallecimiento de Thich Nhat Hanh.
Muchas de mis enseñanzas vienen de él. Ha sido inspirador, ha sido una persona que ha liderado el camino de la atención plena en la vida diaria, o que ha traído esta práctica contemplativa a la gente de pie. Sí. Y ha hablado de ello de una manera que tiene mucho sentido: compasión, amor, simplemente sonreír y abrazar la divinidad de las personas, ver la grandeza en todos y simplemente entrenar la mente y el corazón para estar abiertos. Tienes un curso ahora mismo, ¿verdad? Sí, tengo un curso que he estado enseñando durante los últimos 3 años. Se llama el curso del atleta consciente en línea. Y lo que he hecho con él es que te inscribes en el curso, estás en él de por vida. Y de hecho, la próxima semana tenemos una llamada trimestral. Cada trimestre tenemos una llamada en la que la gente puede participar. Pero en la primavera tendremos un grupo de estudio de 6 semanas. El pasado mes de octubre, noviembre, hicimos un grupo de estudio llamado Ser Valiente, así que lo que hacemos es ir a lo largo de 6 semanas. Una vez a la semana nos reuniremos y tendremos una llamada de 1 hora. Así que haremos una pequeña práctica y luego repasaremos los deberes y diré algo. Pero se trata de dominar esos 5 superpoderes de los que te hablé: atención plena, esfuerzo, concentración, perspicacia y fe. Y así los aplicamos a un tema como el último: ser valiente. ¿Cómo ser valiente? ¿Cómo sentir el miedo y hacer de todos modos? ¿Y cuál es la relación entre ser valiente y la fe? El coraje significa que hay miedo, hablamos del miedo y tú sientes el miedo y lo haces de todos modos. Es simplemente superar al miedo y avanzar de todos modos. O tienes que tener fe. La fe te ayuda a ser valiente porque no sabes lo que va a pasar, pero sabes que algo bueno va a pasar si simplemente te presentas y te muestras y eres fiel a tus... Solo aprendes de tus errores, solo haces eso. Así que pasamos por ello una y otra vez, es lo que yo llamo aprendizaje circular. Leí mi libro probablemente 47 veces. Vaya. Y esta última vez lo estoy leyendo. Es interesante porque tengo este cliente que va a la cárcel y está usando mi libro, y así repasamos cada uno de esos superpoderes y por supuesto yo, siendo un perfeccionista en Lo recuperación, estás repasando todo el tiempo, sí. por todas partes, y cada vez que lo repaso aprendo algo nuevo y me digo: amigo, esto es un libro realmente bueno. ¿Quién escribió esto? Y lo digo porque yo no estaba ahí cuando lo escribí, solo estaba expresando lo estaba que fluyendo a través de estaba ti. fluyendo a través de mí. Pero sigo leyendo y cada vez que lo leo se vuelve un poco más profundo, se mete más en mi psique. Así que cuando te dije que la mejor manera de aprender algo es enseñarlo, porque cuando lo enseñas, lo que das vuelve a ti, pero también tienes que entender lo que estás diciendo de alguna manera y luego tienes que presentarlo a otras personas. Así que nos anima a saber que si tienes algo, lo compartes con tu familia y amigos, hablas de ello, se mete más en tu psique porque lo repites una y otra vez. Sigues repitiendo esta idea de abrazar lo que surja. Por eso hablo de abrazar, de generar la esperanza. Tienes que seguir encontrando el coraje para decir que sí y para decir cuál es la lección aquí y avanzar a través de ello. Entonces ofrezco todo esto. Pero sí, entonces ofrezco todo esto. Tengo una clase magistral sobre cómo lidiar con la ansiedad durante el tiempo de COVID y haré más clases magistrales y estoy desarrollando un curso para jóvenes. Y la otra cosa es que estoy escribiendo un nuevo libro. Va a ser sobre el desbloqueo de potencial o el refuerzo de nuestra obra Muy bien. maestra, el descubrimiento de nuestra obra maestra interior. Algo en esa línea, pero en realidad es más acerca de cómo superé eso. Mi experiencia y cómo enseño a la gente, pero la cuestión es que hablas de esa idea de ser feliz cuando tu trabajo es feliz, tu vida laboral es feliz y ese tipo de cosas. Entonces eres feliz y mi cuestión es que si estás siendo tu auténtico yo y estás viviendo y estás abrazando esa obra maestra interna, va a ser increíble. Así que no importa el trabajo, el amor y el juego, vas a atraer esta vitalidad, esa cualidad de autenticidad y estar presente y conseguir más allá de la ilusión de la separación. Eso es lo que necesitamos mucho ahora porque tenemos personas que están en contra por cosas locas y solo tenemos que saber que todos estamos conectados y la mejor manera es hacerlo juntos. Dejar de demonizar a los demás y dejar de hablar del otro, darse cuenta de que yo y el otro... ¿Qué tal si vemos que al igual que yo, esa persona también quiere ser feliz? Que esa persona también sufre. Absolutamente, sí. Así que tenemos que llegar a un lugar y no es poliana.
porque vengo de un pasado realmente desafiante y todas esas cosas. No soy un simplón, no hablo de nada que no haya experimentado o presenciado. Y sé que podemos hacerlo mucho mejor si recordamos quiénes somos, porque, como he dicho, si no sabes quién eres, puedes acabar siendo cualquiera. Y si no sabes a dónde vas, puedes acabar yendo a cualquier parte. Así que, ¿por qué no decides ser tú mismo y luego ir a donde El quieres Atleta ir? Consciente, el libro, el curso de Atleta Consciente, tienes la clase magistral sobre la ansiedad, pueden conseguir todo en georgemunford.com, ¿es así? georgemanford.com, así es. ¿Cuál es la plataforma de las redes sociales en las que más estás? ¿Instagram? Instagram, sobre todo Facebook, Bien. YouTube. Como tú, quiero llegar a 1.000 millones de personas. Eso es grande. Probablemente no lo haga en esta vida, pero tal vez lo haga. Nunca se sabe. Nunca lo sé, pero para mí, no sé, te pregunté porque no sé de dónde salió ese número. Solo lo puse ahí, quería algo que me removiera y me animara a salir de mi zona de confort y salir ahí fuera, Sí. a ir más allá de los ámbitos en los que estoy normalmente y abrazar más ámbitos. Así que si solo tengo 20 o 100 personas, eso haría la diferencia, pero sé que estoy llegando a más que eso. Y no es que Claro. lo esté alcanzando. Solo quiero que la gente sea ella misma. Solo quiero que la gente sepa que tiene una obra maestra y que puede desarrollarla. Y solo ella puede desarrollarla, Ujú. pero mi plataforma es para ayudarles a hacerlo. Es genial. Es emocionante, hombre. Tengo un par de preguntas finales. Esto se llama las 3 verdades. Entonces, imagina que puedes vivir todo lo que quieras, pero es tu último día en la Tierra y has logrado todo. Llegas a los 1.000 millones de personas, haces todo lo que quieres crear y tienes la vida que quieres. Pero por la razón que sea, todo lo que has creado tiene que irse contigo o tiene que ir al otro lugar. Así que ya no está aquí disponible para nosotros, pero tienes que dejar 3 lecciones al mundo, 3 cosas que sabes que son verdaderas y que compartirías. Y eso es todo lo que tendríamos de tus enseñanzas y tu información. ¿Cuáles dirías que son esas 3 verdades para ti? Tienes una obra maestra que puedes desarrollar. Número 2, solo tú puedes desarrollarla. Y número 3, la calidad de tu vida va a ser un reflejo de cuánto la desarrolles. Puedes estar desarrollándose en ti, puedes desarrollarla y en la medida en que la desarrolles, la calidad de tu vida y la Sí, calidad de tu solo lo servicio desarrollarás va un a ser un poco, al reflejo final de de tu ello. vida dirás, oh, mira todo lo que he desarrollado y que podía haber hecho, y te Sí. sentirás frustrado o resentido o arrepentido. Y espero que en mis últimos días pueda seguir en la alegría ahora o nunca, y ser tan cariñoso y estar tan presente como pueda. Estar presente. Eso es Sí. hermoso. Quiero reconocerte, George, por cómo has transformado tu vida y cómo has utilizado tus lecciones para el servicio. Nunca he sido adicto a las drogas o al alcohol, nunca me he emborrachado o drogado en mi vida. Créanlo o no, porque vi lo que hizo a ciertas personas en mi vida y mi hermano estuvo en prisión durante muchos años por drogas, por vender drogas. Así que supongo que afortunadamente puede aprender de otras personas y me di cuenta de que no quiero seguir ese camino. Así que me asustó, pero creo que me ayudó como atleta y otras cosas. Así que no sé qué se siente, pero sí sé lo difícil y casi imposible que es para la gente superar la adicción. Para mucha gente parece casi imposible, así que para ti superar eso y despertar por ti mismo y darte cuenta, voy a usarme para el bien. Y desarrollarte en lo que te has convertido ahora es realmente inspirador. Y el hecho de que lo estés haciendo a nivel tan alto para servir a la gente, a cualquiera que escuche o mire, a la gente de todos los aspectos de la vida, desde los grandes triunfadores hasta la gente que simplemente se siente atascada, realmente te reconozco por el regalo en el que te has convertido y el regalo que sigues compartiendo con el mundo. Bien, gracias. Lo aceptaré. Por Eso supuesto. es poderoso, pero creo que por eso estoy aquí. Sí, Solo por soy yo supuesto. mismo, siendo Sí. yo mismo, Es hermoso. estando al servicio. Así que gracias por decir eso. Y ese es mi reto, seguir asimilando eso. Pero me encanta ayudar a la gente. Me encanta todo el Sí, mundo, hombre. sí. Así que, ¿por qué no lo haría? Si amas lo que trabajas, trabajas por lo que supuesto. amas. Última pregunta, ¿cuál es tu definición de grandeza? Mi definición de grandeza es mejorar hoy. Expresarte tanto como puedas. La grandeza es salir de ti mismo y ser real. Ser la mejor versión de ti mismo en cualquier cosa que hagas. No se trata de lo que haces, sino de lo que aportas y de quién eres. Así que la grandeza es alguien que va a salir y ser ellos mismos consistentemente
y de una manera en la que están progresando, por lo que están mejorando. Cada día eso es la grandeza. Cada vez que haces algo cambia a la gente, haces que las cosas mejoren. Pero da esta comprensión de que tenemos este potencial ilimitado. Y que si mejoro hoy, estoy siendo grande hoy, pero una vez más, volveré a mi cita de la semana pasada. Una mente agradecida es una gran mente. Y una gran mente atrae grandes cosas Por a ella. supuesto. Por lo tanto, la grandeza es ser agradecido y estar bien. La conciencia es prestar atención y darse cuenta. Y así el 95% de lo que somos cuando tenemos 35 años es un conjunto de programas automáticos inconscientes que hemos practicado tantas veces que no estamos pensando conscientemente en ellos.